cada una con sus diferenciaciones, ¿cierto? Otra. Lo mismo, pero aquí un poquito para hacer la diferenciación de la neurona motora superior con la neurona motora inferior, ¿cierto? Hay casi las mismas características, solamente que tienen algunas diferencias en cuanto a su tiempo, presencia y duración, tiempo de la lesión. Por ejemplo, en la neurona superior, las incidencias son estados de movimiento involuntario. Al perder la conexión, queda esa otra vía vegetativa que de alguna manera se estimula, pero no así, por ejemplo, con la parálisis periférica, que es una parálisis neta, ¿cierto? Cuando la parálisis es de la neurona superior, hay fasciculaciones, incidencias, a eso se refiere. Y en el otro lado sí es parálisis pura. Es un poquito para que lo tengan en cuenta. Las hiperreflexias, las hipotonías. Hipotonía significa un estado totalmente no flácido, sino falto, un débil al movimiento, está hipotónico, ¿cierto? Ha perdido tono, está hipotónico, ¿cierto? La que sigue. Aquí un poquito para mirar qué parte se nos pueden estar lesionando, ¿cierto? El tronco cerebral, los síndromes mesencefálicos y cada uno más o menos identificado de acuerdo a los cuadros clínicos, ¿cierto? Tenemos el síndrome de Weber, el de Bennett y aún más el síndrome de, que no está ahí, el de Chechnik, acuérdense de eso, Chechnik, el otro. El síndrome de Foville, las hemiplegias, ya estamos entrando ya a la terminología de lo que es una hemiplegia, lo que es una hemianestesia, una hemiataxia, una hemisinergia. Son términos explicativos que van diciendo la forma exacta del cuadro clínico de la lesión, de la manifestación. Que de acuerdo a la afectación podríamos estar relacionados con las lesiones de los pares craneales. ¿Ya que sí? Otra característica del síndrome del núcleo rojo, todos estos síndromes de afectación neurológica están dados también de acuerdo a la actividad del ser humano. Muchos de estos desórdenes se diferencian de acuerdo a la dominancia cerebral, ¿cierto? Todos sabemos que tenemos una dominancia. Entonces, de acuerdo a eso, la afectación también nos puede significar un determinado tipo de lesión. Sí. Aquí hay un detalle, el famoso síndrome de descerebración. Cuando las lesiones son altas y se han desconectado los núcleos centrales, hay una típica característica de una aducción de piernas y brazos. El individuo está echado, rígido y tiende a hacer esto, ¿cierto? Decorticación, que significa decorticación o el estado de descerebración, ¿cierto? Rotación interna de miembros superiores e inferiores.
¿cierto? Cuando está descorticado, prácticamente es una lesión muy severa, pero que también puede ser aguda, provocada por fármacos, que es los únicos que pueden ser superados. Por lo cual termina la acción del fármaco y puede ser reversible. Toda lesión de cerebración es premortem. Sí. Lo mismo, sigue. Recuérdense este síndrome, el síndrome de Iarzo, que nos identifica lesiones del cuello, pero por afectaciones superiores, lesiones del cuello y de una hemiparesia completa. Sí. Igual, las mismas características de acuerdo a lo que sigue. ¿Sigue? La extensión de la célula nerviosa, ¿no es cierto?, nos va comunicando desde la misma corteza a las diferentes zonas centrales del cerebro, del tronco cerebral, y nos va poniendo en función, ¿cierto? Y finalmente, esta neurona central, para comunicarse con la neurona inferior, va a manifestarse en los diferentes estados de hemiplegias, de hemiparesias, de acuerdo a su altura de afectación. ¿Ya que sí? En cuanto a la neurona motora inferior, la clínica fundamental son parálisis, como hemos dicho, flácidas, hipotonías, hiporreflexia. Acuérdense, aquí hay una diferenciación. ¿Qué cosa es el reflejo? El reflejo es una comunicación neuronal del sistema involuntario, ¿cierto? Que nos permite hacer un movimiento reactivo. Vamos a suponer, yo acerco mi mano a la superficie aquí y de repente cojo un clavo. Yo estoy avanzando mi mano y repentinamente siento el clavo y el movimiento de quite de la mano es un movimiento involuntario. No ha llegado a la corteza cerebral, ¿cierto? Entonces, este movimiento reflejo es gobernado en la columna, ¿cierto? Vino la sensación, el mensaje fue hasta la médula, por la parte sensitiva, y en la médula se hace la sinapsis oportuna y hace el reflejo de retiro inmediato. Eso es los reflejos. Este sistema de reflejos puede estar alterado por compromiso de la médula de la neurona motora superior, ¿cierto? Que a la neurona motora inferior la deja de controlar. Entonces, esta neurona generalmente tiene una hiperreflexia porque no está controlada, porque la parte voluntaria no está controlando eso, ¿cierto? Entonces, si hay hiperreflexia, estamos hablando de que no es lesión de motor inferior, sino es lesión de motor superior, ¿cierto? Porque esta neurona motora superior es la que controla a la inferior. Y si esta está lesionada, la inferior se sale de ese control y, como dice, hace lo que quiere y generalmente, involuntariamente, se mantiene excitada. Entonces es reactiva exageradamente. Por eso es que uno detecta la hiperreflexia. Una hiperreflexia, por ejemplo, una hiperreflexia en la hipertensión. La hipertensión endocraneal está dañando las partes centrales de las neuronas de la hipertensión. Por ejemplo, en la
en la gestante, en la preeclampsia, ¿cierto? Uno le toma los reflejos y los reflejos están totalmente aumentados y son inagotables. Eso quiere decir que hay una irritación, una compresión a nivel central, claramente a nivel del bulbo. Ahí la hipertensión de la presión de la gestante, la presión interna está presionando a ese nivel de tal manera que está liberando a las neuronas motoras inferiores, y por eso es que los reflejos están aumentados e inagotables. ¿Verdad que sí? Lo mismo era para recordarles, es la neurona motora inferior, es a partir de la médula hasta la... Y hay un poco, hay alteraciones de tipo degenerativo, como es el parkinsonismo, la polineuritis, miastenia gravis, la ELA, ¿cierto? Que pueden alterar de otra forma, ya no es la falta de comunicación, sino es la calidad de la comunicación. La calidad de la comunicación, ese es el aspecto degenerativo. ¿Verdad que sí? Dentro del síndrome de la neurona motora inferior, tenemos, por ejemplo, el asta anterior de la médula, el caso típico de la poliomielitis, ¿cierto? La poliomielitis. El síndrome de Guillain-Barré es la raíz anterior de la médula, ¿cierto? O sea, ¿dónde están afectando estos tipos de virus? ¿Qué es lo que afecta? La vía anterior de la médula piramidal es en la esclerosis lateral amiotrófica, que combina tanto la superior como la inferior. Otro tipo de lesiones de tipo genético son ya por malformaciones, ¿cierto? Aquí un poquito para acordarnos de la poliomielitis y el síndrome de Guillain-Barré. Eso se pasa, son preguntas típicas que vienen en el examen para el raciocinio. Sí. Las expresiones de fallas de la neurona, ¿cierto? Contractibilidad de los músculos en una parálisis espástica, ¿cierto? Espástica. ¿Qué tipo de neurona sería la afectada? Superior, ¿cierto? Superior. Y en el otro lado, inferior. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál es la parte afectada? En la figura de las piernas, ¿cuál es la parte afectada? ¿Qué tiene la izquierda? ¿O la derecha? ¿Cuál es la afectada? La izquierda, ¿qué tiene? Se nota, muy claro está. Los músculos de la pantorrilla son más delgados, o sea, hay atrofia muscular y hay flacidez, ¿cierto? Entonces sería neurona motora inferior. ¿La que sigue? Y aquí la imagen de una, no está un poquito claro, pero es una niña que tiene totalmente flacidez y tiene contractura de los miembros inferiores, ¿cierto? Es hipotónica es hipertónica y atrófica. Es una lesión crónica de tipo central. La siguiente. Aquí un poquito para acordarnos cómo son las afectaciones y cómo son los cuadros de lo que podríamos identificar como alteraciones
cuadriplegia cuando es un solo miembro el afectado, ¿cierto? Paraplegia, 2 miembros afectados. Cuadriplegia, los 4 miembros afectados. Monoplegia, paraplegia, cuadriplegia. Sencillo. La que sigue. Pero acordémonos de que habíamos dicho de que un lado termina inervando, un lado derecho termina inervando el lado izquierdo, o sea, controlando el efecto neurológico del otro lado. Entonces, algunas lesiones pueden afectar a nivel de la cabeza un lado y a nivel del cuerpo el otro lado. Entonces estamos hablando de acuerdo al grado de afectación de cuál lado hemisférico está afectado, o sea, cuál de los haces está afectado. Entonces podemos identificar. Del mismo lado es una parálisis directa. Cuando es del lado contrario es indirecta. Entonces, para acordarnos, ¿la que sí? Bueno, no se nota mucho ahí, ya lo van a leer, sigue. Tampoco no sirve. No sé por qué Esto es la teoría de lo que estoy diciendo. Los cuadros, cómo están afectados de acuerdo a su localización somática anatómica. Sí. Cuadros típicos reconocidos: Jackson, Weaver, los síndromes, y de acuerdo a la altura de la localización de la alteración, ya sea a nivel de corteza, a nivel de la médula blanca, de la sección medular, bulbo y hasta médula. Sí. Aquí la mención de cómo es el entrecruzamiento, ¿cierto? Un lado, el miembro superior termina siendo, al otro lado, aquí es externo, aquí es interno. Igualmente acá es externo y se vuelve externo. Aquí es interno y se vuelve externo. Entonces, esa característica nos hace identificar qué tipo de lesión podríamos estar al frente, ¿cierto? Y sobre todo la altura del daño. La altura del daño. La famosa recusación piramidal, sí. Un poquito más claro, o otra forma de mirarlo, cómo se puede explicar que un daño de un lado se explica la parálisis del otro lado, o la afectación del otro lado. Generalmente es parálisis. La que sigue. La teoría de lo que estamos hablando, lo que provoca el síndrome de motora superior y de la neurona motora inferior. Sí. Aquí un poco para magnificar lo que es la atrofia de un músculo frente a una hipertrofia. La hipertrofia generalmente es funcional y la magnificación del daño que pudiera haber. Y la hipertonía generalizada que puede ocurrir en un daño central severo, que precisamente nos da la figura en arco del organismo, porque todas las fases musculares se contracturan. La fase posterior de la columna se contractura mientras se extiende la parte ventral, adoptando el individuo esa posición en arco invertido. La que sigue. Un poquito para reconocer lo que es la espasticidad, ¿no?, de la sostenida. La espasticidad es una semicontracción
sostenida hiperrefleja. Sí. Ahí en lo que es, por ejemplo, la manifestación conocida de flacidez generalizada. Por ejemplo, en el recién nacido, cuando por alguna razón ha sido mal manejado en el trabajo de parto o está afectado neurológicamente, es el que primero causa una hipotonía generalizada. Es el famoso muñeco de trapo, ¿cierto? Así es la afectación. Y es una afectación de tipo central, es neurona motora superior. Generalmente en este caso es lógicamente por falta de oxigenación, ¿cierto? La circulación puede estar, pero si han tapado la fuente de oxígeno, esa sangre está sin oxígeno y rápidamente se compromete el sistema nervioso central. Mírenlo, así está, esa es flacidez. ¿Quién se acuerda de obstetricia? ¿Cómo se califica el recién nacido? El ápula, ¿cierto? Y el estado neurológico se califica así. ¿Sigue? Y eso es un poquito para las tablas, para catalogar las tablas para catalogar la capacidad muscular en cuanto a tracción y flexión. La llamada flexión, tablas de fuerza y tablas de reflejos. El reflejo, acuérdense que hay una tabla que dice 0 reflejos, una cruz, 2 cruces, 3 cruces y 4 cruces. Lo normal es un semitono que es 2 cruces, ¿cierto? Una cruz ya está un poco falto de reflejos, de tono muscular. 3 cruces está aumentado y 4 está hiperreflejo. Y lógicamente el 0 es arreflejo. Sí. Muy bien, hemos revisado entonces así largo nomás lo que es la patología de lo que es la neurona motora. Entendiendo esto, podemos comentar que las otras patologías, llámese de tipo degenerativo, conllevan no estado de conducción, sino estado de alteración de la calidad de la conducción. Aquí no se bloquea, sino existe, pero hay una degeneración que no es falta de oxígeno, no es falta de aporte nutritivo, sino es degeneración de la estructura neuronal, ya sea a nivel axónico o a nivel mielínico, ¿cierto? Una de las causas idiopáticas son, pues, lógicamente el síndrome parkinsoniano. Otro que no tiene una explicación lógica causal con agente, que es la esclerosis, o sea, es una alteración del tejido neuronal, que hay algunas teorías que dicen que es por consumo, o sea, se va consumiendo, no hay proliferación ni mantenimiento de la neurona y se va destruyendo rápidamente. Pues se esclerosa, la esclerosis, ¿cierto? Fundamentalmente. Muy bien, hasta ahí nos quedamos.